Estimado profesor, buenas noches. Mi nombre es Douglas Mejía. En esta oportunidad me ha tocado responder la pregunta número 1 del examen final de EVA. Bueno, respecto al ejercicio propuesto, quiero iniciar mi respuesta indicando que se evidencia que en el año 3 hay un déficit en el flujo de caja neto del inversionista en el año 3. Esto se debe principalmente por dos razones. Uno, porque hay una inversión o una gran inversión en activos fijos. Y segundo, porque se evidencia un incremento de ventas considerable en el año 4 o 2024. Entonces, partiendo de estas dos premisas, yo voy a proponer unas soluciones a este problema. La primera solución que planteo es que la empresa pueda acceder a un crédito financiero a través de un banco o cualquier entidad financiera en la cual la empresa pueda presentar sus documentos para que puedan ser evaluados y que en el año 3, que es en el año en donde se evidencia el déficit de efectivo del flujo de caja, el banco pueda desembolsar el dinero y de preferencia en el mes en que requiera la empresa de ese dinero para cubrir esa necesidad de efectivo y que el flujo de caja neto del inversionista finalmente para ese año, que es el año 3, salga en positivo. Luego voy a plantear una segunda solución. Esta podría ser a través de los accionistas, que los accionistas puedan invertir y o emitir acciones para que en el año 3, en donde hay ese déficit de flujo de caja en el inversionista, se pueda verificar y se encuentre en estado positivo. Y una tercera y última solución al problema es negociar con los proveedores. En este caso, yo creo que las empresas pueden acceder a negociar con los proveedores para que amplíen sus líneas de crédito, para que sus plazos de pago sean más largas, y esto le va a permitir a la empresa poder cubrir esa necesidad de caja o flujo de caja, en este caso de efectivo, y poder cubrir esa necesidad y hacer que el flujo de caja neto del inversionista pueda salir en positivo para el año 3. Entonces, en base a estas tres propuestas de solución, sí quiero acotar algo adicional, que es importante analizar todas las variables de cada una de las opciones planteadas. En el primer caso, en la cual yo planteé que la empresa pueda acceder a un crédito financiero, lo que se tiene que analizar son las tasas, porque de acuerdo al banco al cual el cliente quiera acceder a un crédito, le van a ofrecer una tasa específica. Entonces, si la tasa que le va a ofrecer esta entidad financiera a la empresa es una tasa baja, eso va a permitir que la empresa pueda tener una mayor rentabilidad. Pero en caso sea contrario y la tasa que le ofrece el banco, tal vez por volumen del monto que se vaya a requerir, que es más de 1 millón, le ofrece una tasa un poco más alta de lo que ellos estiman o lo que la empresa necesita, eso va a hacer que finalmente entre en pérdida y por ende el flujo de caja neto del inversionista siga en negativo, en déficit. En lo que corresponde a la segunda propuesta, que es la emisión de acciones a través de una inversión del accionista, ahí sí no se tendrían que pagar intereses y eso permitiría también que el flujo de caja neto del inversionista salga en positivo. Y finalmente, el negociar con los accionistas, que fue la última propuesta que planteé, también sería importante analizar y asegurar de que el proveedor pueda darnos ese plazo amplio para que puedan cubrir esa necesidad de flujo de caja y que el resultado de flujo de caja neto del inversionista sea positivo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Vila y voy a responder la pregunta número 2. ¿Cuáles son las variables críticas de éxito o fracaso de este proyecto y cuál es su incidencia e interdependencia con las demás variables?
En el caso de la exportación de salsas peruanas voy a mencionar variables externas e internas. Como variables externas que no tienen el control los dueños de las empresas, voy a mencionar a la demanda, porque esta es determinada por el mercado, es decir, por el comportamiento de los consumidores, y su fluctuación ascendente o descendente va a tener una relación directa con los ingresos, por lo que su incidencia va relacionada con las ventas. Luego, otra variable externa serían los impuestos, tanto de exportación del producto, de importación de los insumos para elaborar el producto, o los impuestos por producir o comercializar sus productos, en este caso en el Perú, como el IGB y el impuesto a la renta. Como los países a los que se va a exportar las salsas tienen acuerdo de Tratado de Libre Comercio, están exonerados de tasas arancelarias, pero en el Perú no están exonerados del pago del IGB y el impuesto a la renta. Estos impuestos son determinados por el gobierno, no por los dueños de la empresa, por lo que los dueños no tienen control sobre estos. La variación ascendente o descendente de estos impuestos tiene también una relación directa tanto con el flujo de caja operativo como con el flujo de caja financiero, pues el flujo de caja operativo se obtiene luego de haber hecho el pago del impuesto a la renta producto de las ventas, y el flujo de caja financiero tiene involucrado el escudo fiscal de los intereses que se obtienen como beneficio o crédito fiscal por los intereses pagados por el financiamiento de la deuda. Como variables internas voy a mencionar el costo de venta o costos directos de fabricación del producto y los precios de venta. Los costos de venta, en este caso de las salsas de ají amarillo, rocoto o huacatay, se obtienen principalmente por los precios en los que se adquiere la materia prima. En este caso, si existiera algún inconveniente con la cadena de abastecimiento de la materia prima o se incrementaran sus precios, por ejemplo por algún desastre natural o por escasez, esto también se vería directamente afectado a nuestro costo de venta, porque nuestro costo de venta se incrementaría. Por lo tanto, o bien se sube el precio de venta también para no perjudicar las ganancias del proyecto, o se estaría en riesgo de tener pérdidas. Entonces también existe una relación directa en los costos de venta con el precio de venta. Y luego, con respecto a los precios de venta, bueno, esta es una variable interna porque la va a decidir gente de la empresa, pero también puede perjudicar, por ejemplo, la demanda, porque si subimos el precio de venta puede existir el escenario de que la demanda se estanque esperando a que el precio vuelva a bajar para adquirirlo, o que nuestras salsas sean tan solicitadas que estén dispuestos a pagar el precio que sea por adquirirlas. Gracias. Buenos días, mi nombre es José Alex Silva Paz. En esta oportunidad me toca realizar el análisis de la pregunta número 3, correspondiente al examen final. Para poder entender el tema de las variables y su interdependencia dentro del indicador de desarrollo del método CAN, es importante primero conocer qué es el COG. Si bien es cierto, el COG es el costo de oportunidad de lo que dejamos de tomar o dejamos de hacer para elegir una segunda opción. Es importante para nosotros en este método conocer el costo de cada inversionista, ¿no? Si bien es cierto, dentro de este método se utilizan diversas variables del sector a la cual se va a invertir, ¿no? En el cual podemos evaluar el comportamiento financiero de las diferentes carteras. Por ejemplo, la tasa de riesgo, que viene a ser la rentabilidad del bono de gobierno, nos va a permitir ver si tenemos un óptimo escenario o un pésimo. A un mejor óptimo escenario, la rentabilidad que nos va a exigir el accionista va a ser mayor, ¿no? También tenemos la prima de riesgo de mercado, que viene a ser la bolsa de valores o la rentabilidad que existe dentro de la bolsa de valores, ¿no? Y por último tenemos el riesgo Perú, que vendría a ser la calificación del buen pagador. Si estas tres variables, como les comentaba en un principio, son de manera óptima o de un escenario positivo, es probable que los accionistas siempre nos soliciten una mayor rentabilidad de retorno, ¿no? Para nuestro caso, los accionistas nos están solicitando un 14.58%, que redondeado vendría a ser un 15% de rentabilidad de retorno para la inversión que se haría en el proyecto, ¿no? Es importante en este caso saber también que dentro del financiamiento de los bancos nos están solicitando un 35% correspondiente
al financiamiento, al interés del financiamiento, ¿no? Entonces, ¿qué opción deberíamos tomar en este caso, ¿no? Si bien es cierto, los accionistas nos están brindando un 15% de retorno, mientras que el banco nos solicita un 35%, la mejor opción sería solicitar a los accionistas más aporte, ¿no? Para poder invertir o poder seguir funcionando con nuestro proyecto. Hay que tener en cuenta que a mayores intereses, como este caso el banco nos brinda el 35%, menor va a ser la ganancia, ¿no? Y menor va a ser la rentabilidad. Es por eso que es importante optar por la opción de solicitar el aporte a los accionistas, ¿no? Entonces, podemos definir o concluir que cada una de estas variables, la tasa de libre riesgo, la prima de riesgo de mercado y el riesgo país, están relacionadas entre sí para poder obtener una rentabilidad, ¿no? Y para poder percibir cuál es el costo más que va a beneficiar en este caso el proyecto, ¿no? El costo capital, esto quiere decir que el costo que va a exigir el accionista por su participación dentro del proyecto. Muchas gracias. Saludos, estimado profesor. Mi nombre es Celestino Vega. En este caso a mí me tocó responder la pregunta número 4, en donde básicamente nos plantean dos propuestas de inversión en las que se tiene que evaluar cuál de ellas sería la mejor alternativa. Para ello, nos hacen dos cuestionamientos, donde el primero de ellos es qué información relevante yo debo conocer, ¿no? para evaluar dichas propuestas. Para ello, yo considero que se debe evaluar de manera muy detallada eh, todas las variables o las variables más importantes que van a influir en el proyecto, tales como el nivel de demanda proyectada, eh, los costos variables y fijos de producción y ventas, así como los gastos directos e indirectos en los que va a incurrir el proyecto y considerar los impuestos que se van a tener que pagar. Por otro lado, también es importante conocer la estructura de inversión del proyecto y si ésta ofrece una tasa de rentabilidad atractiva para los inversionistas, además de conocer el nivel de financiamiento con los que va a contar el proyecto, es decir, cuánto va a costar ese financiamiento en temas de interés. En resumen, yo considero que se debe conocer el flujo de caja del proyecto, teniendo en cuenta las variables antes mencionadas y el nivel de impacto que éstas puedan tener en cada una de ellas. Bueno, con respecto al cuestionamiento número 2, donde nos piden definir qué herramienta sería la más adecuada para evaluar dichas alternativas, yo considero lo siguiente. Sabemos por temas de curso que existen diversas herramientas como para evaluar un proyecto, tales como el BPN, la TIR, IR o PRI. Sin embargo, teniendo en cuenta las características del proyecto, donde nos mencionan que son proyectos que tienen diferentes horizontes de tiempo, es decir, una vida útil distinta. Y además nos menciona de que los inversionistas solo tienen capacidad logística para elegir una de ellas, es decir, que van a ser mutuamente excluyentes, además de que estos proyectos van a continuar, es decir, se van a renovar. Entonces, en este caso, la herramienta de evaluación más apropiada, el cual nos lleve a tomar la mejor decisión, sería aquella que nos permita conocer la rentabilidad promedio anual eh, para comparar ambos proyectos independientemente de los años que puedan durar cada uno de ellos, ¿no? Y para así determinar cuál de estas nos conviene. En este caso, la herramienta más adecuada sería el valor económico anual o VAE, ¿no? Ya que es una herramienta, como vuelvo a repetir, nos va a permitir saber la rentabilidad anual promediado, ¿no? Y nos va a permitir comparar ambos proyectos independientemente de cuánto vayan a durar cada proyecto. Y esto nos va a ayudar
permitir, o sea, no, a tomar una decisión más acertada. Muchas gracias.